Bienvenidas, amigas y amigos, a una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Nuevo mundo, mundos nuevos, decía el maestro Arturo Uslar Pietri, para categorizar este hito histórico que se desprende del 12 de octubre de 1492, con el arribo a estas nuevas geografías de Colón y de sus acompañantes. Luego de ese proceso, como todos ustedes saben, se desprende, digamos, la complejidad de la conquista y la colonización. Hoy estamos en un año más, 525 años, de ese fenómeno que se ha convertido en tema de controversia, de grandes disputas historiográficas, ideológicas, políticas sobre el sentido y el significado del 12 de octubre de 1492. Esta noche vamos a conversar con el profesor Luis Bastidas, director del Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Humanidades de Educación de la Universidad de los Andes. Con el profesor vamos a explorar, digamos, los nudos centrales de un tema de verdad, de una inmensa extensión y una gran complejidad, de modo que le damos la bienvenida al profesor Bastidas. Profesor. Buenas noches. Mucho gusto tenerlo en el programa La Mirada Plural. Gracias por la invitación, profesor. Entiendo, profesor, que con el 12 de octubre de 1492, la humanidad se divide entre un viejo mundo y un nuevo mundo. Las consecuencias de ese fenómeno, una nueva geografía, nueva gente, primeros choques, primeros encuentros, ¿qué trascendencia histórica tiene eso para la mirada, por ejemplo, de las generaciones que nos están viendo en este momento? ¿Qué trascendencia histórica tuvo ese 12 de octubre? Fíjese que eso es bien interesante, primero porque inclusive los términos con que se ha catalogado ese día, que sí, descubrimiento, encuentro, choque cultural, hay una cantidad de nombres que se le ha dado a esto. Lo interesante, bueno, es que esa fue la oleada de población más, digamos, que tuvo más impacto en esto que hoy, y desde ese momento se empezó a llamar Nuevo Mundo. Las primeras oleadas llegaron hace aproximadamente 15.000 años, que fue las que se extendieron desde el norte de Sudamérica y fue las que poblaron el continente americano. Luego hay dos oleadas más, pero fueron más para la parte norte, sobre todo lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. El resto de América fue poblada por esa primera oleada. Luego hubieron muchas oleadas, pero la que impactó fue esa, la que llegó hace 525 años. ¿Por qué América, poeta? Lo interesante era también la idea que se tenía de la Tierra en ese momento, ¿no? Y además Colón, según algunos estudios, ya sabía que iba a llegar a América. ¿Ya sabía? Sí, él dice, parece que lo que él dijo a los reyes, que era llegar al Asia, era simplemente para... Una estratagema una estrategia. Para ganarse el apoyo de los reales. Exacto, eso fue una estrategia, pero según los estudios en el libro de Marco Polo y otras cuestiones que Colón ya conocía y estudiaba, se sabía que, o había una idea de que existía el continente americano. Y Colón, como que sí sabía dónde iba a llegar. Esa idea de que Colón no sabía, que fue por casualidad, parece que es uno de esos grandes mitos que hay. ¿Se ha superado esa versión entonces? Sí, ha estado bastante superada. Lo que pasa es que el público en general pues todavía no maneja esa información. Y cuando uno revisa los textos de educación de los muchachos que están en la educación básica aquí en América, pues uno se da cuenta que todavía esa idea está ahí y no se ha superado. Ahora, profesor, lo cierto es que con el arribo de los europeos a América se activó un dispositivo de asombro, de sorpresa, porque una nueva geografía, Europa se deslumbra, ¿no? Y empiezan, digamos, a establecer divisiones interesantísimas. Van a la Biblia, teologizan la presencia del indio nuestro, ¿verdad? Hablan del paraíso perdido y recuperado. Cuando Colón llega en su tercer viaje al Orinoco, dice que ese era el río del paraíso que regaba el paraíso. De modo que se desprende una leyenda y un mito extraordinario, ¿no le parece? Pues yo creo que la cuestión fue de parte y parte, porque también los pueblos indígenas, cuando veían a los españoles, también se asombraron mucho. Así es, se deslumbraron. Todos conocemos un poco los mitos en relación a México, a Perú, de que los indígenas creían que estaban llegando los dioses que ellos estaban esperando. Entonces los españoles en un primer momento los vieron como dioses. Una de las cuestiones, inclusive que lo dice el mismo Arturo Uslar Pietri, es precisamente el hecho de que los indígenas no vieron a veces a los españoles como
como un guerrero simplemente, ¿no? Sino los veían como monstruos, y que eso fue lo que más impactó, más inclusive que las armas de fuego. Pero hay una cosa también con México que me gustaría oír su opinión, porque sin duda alguna se habla de un fenómeno de crueldad, de tratamiento cruel de parte de los españoles, sobre todo con los aztecas, esa estratagema, ese engaño con el que cae Moctezuma y demás. Pero los mexicanos tenían un mito del Dios blanco y lo estaban esperando. Y aparece Hernán Cortés y lo confunden con ese Dios blanco. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto, evidentemente, y eso no fue solamente para México, sino para muchas regiones, de América, que los indígenas coincidieron los pronósticos que tenían los indígenas en su calendario con la llegada de Colón. Entonces, los indígenas sí creían en que eran sus dioses que estaban regresando, y los españoles no sabían eso, y por eso los indígenas lo vieron como dioses. Y esa fue, digamos, una de las cuestiones que ayudó y que generó que la conquista de América se diera de una manera tan fácil, porque usted dice, bueno, ¿cuántos indios tenía Cortés? Okay. ¿Y cuántos indios no tenía Montezuma? De guerreros. ¿Cuántos guerreros tenía Cortés y cuántos guerreros tenía Montezuma? A ver, ¿y por qué Montezuma pierde tan fácilmente a México? Si Cortés tenía tan pocos guerreros para conquistar ese vasto territorio, ese imperio tan grande que era México. Vamos a hablar de eso porque tenemos nosotros un conjunto de miradas que nos permiten, digamos, la pluralidad de visión. De modo que vamos a hablar de ese fenómeno de la llamada resistencia indígena. ¿Qué desierto hay ahí? ¿Qué trasfondo político e ideológico tiene, digamos, esa categoría de resistencia indígena? Vamos entonces con la primera mirada para seguir con esta conversación, profesor Luis. Fueron muchos los cambios que se suscitaron con la ya diversidad cultural que existía en América y que se incrementó con la diversidad cultural que llegó a raíz de este primer contacto. No podemos hablar de los europeos, los africanos, como un grupo homogéneo. Los europeos ya de por sí traían su propia heterogeneidad y los africanos igual. Esto nos ayuda, nos contribuye, a pesar de lo difícil del momento que se vivió a partir de ese primer contacto, nos contribuye, nos da una diversidad cultural que no se ha detenido. Yo creo que lo que dice la profesora Irama, profesor Luis, es cierto. Esa gran diversidad que significó la presencia histórica de esta nueva geografía, una diversidad que viene, digamos, como aporte tanto europeo, africano, y nuestra población indígena, y nos convertimos en una especie de continente de identidades múltiples, sobre la cual se ha tejido también un gran mito. Dice, ¿qué somos nosotros como identidad? Víctimas de la conquista, víctimas de la crueldad, del salvajismo, de la colonización, para terminar siendo el continente que despertó incluso los sueños de la gran utopía. Tomás Moro, cuando escribe la utopía, la ubica en nuestro continente. Sí, América ha sido desde sus inicios, por decirlo de alguna manera, desde que llegaron los primeros pobladores, un continente multiétnico y pluricultural. Así es. Que se acrecenta con la llegada de los europeos. Yo prefiero hablar de la llegada de los europeos, precisamente por lo que decía la profesora. Fueron diversas las culturas europeas que llegaron aquí a este continente y también diversas las culturas que trajeron del África. Y eso produjo aquello que han llamado el mestizaje, o los mestizos, que ahí tiene que uno tenerse o moverse con cuidado, porque está el mestizaje étnico y el mestizaje cultural. Ese mestizaje lo que produjo fue inclusive más diversidad cultural. Entonces, ¿qué somos nosotros los latinoamericanos? Yo creo que somos múltiples, paradójicos y contradictorios. Y en realidad lo que tenemos en común es la heterogeneidad. América Latina sigue siendo un continente muy heterogéneo. Y además esa relación que tenemos nosotros todavía con culturas indígenas del pasado y del presente. Además también cómo se ve la conquista, ¿no? De hecho, nadie puede negar que hubo una atrocidad. ¿Cuántos indígenas no murieron? Inclusive con las epidemias, ¿ok? Ahora, hay quien dice que hubo más muertos por epidemias que por la misma enfrentamiento guerrero. Evidentemente, prácticamente el Caribe fue arrasado por eso. Una de las... Digamos, yo siempre he dicho que esa fue la primera guerra química que hubo, o bacteriológica, bueno, porque los españoles en algunas ocasiones llegaban a una isla del Caribe, entregaban a los indígenas las prendas de algún español que hubiese muerto de viruela,
Y a los 3 meses pasaban y no había nadie en esa isla. La isla quedaba totalmente sola. Habían muerto todos los indígenas. Claro, no tenían resistencia, morían muy fácilmente. Ahora, yo lo que pienso es que no se puede ver prácticamente con ojos de hoy a lo que pasó hace 500 años. Eso es muy interesante, profesor. Vamos a detenernos ahí. Vamos a la segunda mirada de la profesora Irama y venimos con esa lectura que se debe hacer de ese pasado desde la perspectiva del presente. Categoría de resistencia indígena, independientemente de los usos políticos que se le dé en el escenario contemporáneo, fue una categoría esgrimida, configurada durante no menos de 30 años de lucha de movimientos políticos de la segunda mitad del siglo XX, movimientos políticos indígenas, en los que se esgrime el argumento de que el solo acto de existir, de mantener el sentido de la diferencia, la idea de que tenemos una identidad contrastante con ese modelo único y homogeneizante, transmitido por medio de los proyectos educativos, los proyectos religiosos, los proyectos de desarrollo. El solo hecho de contrastarnos ante eso implica un acto de resistencia. Pueblos, como por ejemplo el pueblo Cariña, el pueblo Wayuu, el pueblo Pumé, de Apure, que han mantenido su sentido de la distinción, su sentido de la autodeterminación, el nombre, su variabilidad lingüística, su sentido de la adherencia a un modo de vida conectado con una idea de la territorialidad, contrastante con los esquemas del Estado-Nación moderna, con los esquemas de los proyectos desarrollistas, con los esquemas de el principio según el cual la cultura superior es derivada de la raza superior, que es las culturas europeas. Son movimientos que parten del principio de que su existencia es una existencia de resistencia. Ahora, profesor Luis, y quiero corregir porque justamente correspondía a la mirada del profesor Tiapa, Francisco Tiapa, pero ese concepto, esa categoría de resistencia indígena, ¿hasta qué punto, digamos, se justifica desde el punto de vista historiográfico? ¿Hubo realmente resistencia indígena? Sí, en un primer momento hubo una resistencia indígena, inclusive una resistencia indígena armada. En las crónicas inclusive se describen mucho las batallas entre los españoles y los indígenas y cómo fue la defensa que todos los indígenas hicieron de su territorio. Luego esa resistencia, pues por supuesto, se transforma también en una resistencia cultural, porque también la guerra que hace el español ya no es una guerra armada, sino una cuestión pacífica. Entonces, a la conquista transformarse en pacífica, pues la resistencia también se transforma en pacífica, entonces empieza una resistencia cultural. Ahora, lo que yo no comparto mucho es que todavía se siga criminalizando a los españoles como si la cosa estuviese ocurriendo hoy. Nosotros tenemos que tener un poco una mirada más relativista cultural y un poco pensar ese pasado como si nosotros estuviésemos ahí. Bueno, las estatuas de Colón fueron derribadas en Caracas y en varias ciudades del país hace unos 10 años, ¿se acuerda? Sí, es que eso... Una arremetida salvaje. Sí, es que precisamente es eso. A mí me parece que es una cuestión de desconocimiento de la realidad. Porque el mestizo también, ¿de dónde venimos nosotros? Los mestizos, de esa pluralidad cultural que también tiene influencia europea. Y no solamente de la Europa de hace 500 años, o 525 años para ser exactos, sino de la Europa contemporánea. Sin duda alguna. Okay, entonces la resistencia se dio y la resistencia todavía se sigue dando. Inclusive nosotros los criollos seguimos resistiendo a muchas cosas, ¿okay? A las cuestiones que se quieren imponer en América Latina y que no tienen éxito precisamente porque son cuestiones que vienen de fuera, los criollos no las aceptan y las rechazan, inclusive hasta de una manera muy pacífica o muy pasiva, pero las rechazan. Entonces, la resistencia no solamente hoy todavía es por parte de los pueblos indígenas, sino también por parte del pueblo criollo latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que esta resistencia se hace más evidente en el pueblo criollo. Ahora que esa resistencia actualmente se ha tomado como bandera política, ¿ok?, como para reivindicar algo que ni siquiera la gente que está diciendo que lo va a reivindicar lo asume. Cuando uno trabaja con comunidades indígenas se da cuenta que prácticamente los indígenas siguen estando tan marginados como estuvieron en la colonia. Bien, ¿okay? Profesor Bastida, yo estuve en Caracas hace poco y realmente es triste pasearse por donde está el Nuevo Circo, la zona central de Caracas, y el indígena indigente, y valga
el jueguito sonoro de las palabras, indígenas pidiendo limosna en las calles de Caracas. Entonces se habla de reivindicar y glorificar a esas poblaciones aborígenes, pero de una manera absolutamente pedagógica y populachera, porque no se les ve en la práctica, digamos, resultados concretos, ¿no? Y eso es triste. Sí, pues fíjese que el indígena, en el caso nuestro venezolano, ha estado protegido legalmente 2 veces, en la época colonial con las leyes indianas y a partir de la Constitución del 99, pero con la igualdad que en ambos periodos esas leyes han sido letra muerta. Nosotros tenemos la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de Identidad Indígena, la Ley Intercultural Bilingüe de los Pueblos Indígenas y para usted contar, más el capítulo 8 de la Constitución Nacional. Pero como usted dice, ninguno de esos se cumple. ¿Qué pasa? ¿Por qué están esos indígenas en las ciudades? Pues simplemente porque no se les ha dado lo que le quitaron los españoles hace 500 años, la tierra. Siguen luchando por lo mismo, por la tierra. Y esta gente que hoy dice reivindicar a los pueblos indígenas, cuestiona aquello del oro por los espejitos y todo aquel cuento que también todos sabemos, ¿no? Pero sigue siendo igual. Hoy, ¿qué pasa con los indígenas? No le dan la tierra, ¿ok? Y se la cambian ¿a qué? A cuenta de bolsas de comida, de casitas. Es lo mismo. Las bolsas de comida ahora, digamos, los espejitos ahora son las bolsas de comida. Y el oro es la tierra y no se lo dan. Terrible. Profesor, vamos a la siguiente mirada. Y recuerdo, y lo voy a dejar en el aire para cuando retornemos luego de la siguiente mirada, el caso del gobernador del Amazonas, Liborio Guarulla. Es un indígena auténtico, formado, con una visión de verdad compleja de su propia realidad étnica. Bueno, hoy en día este gobernador está estigmatizado como corrupto, delincuente, desleal, vendepatria. ¿Qué es eso? Pero vamos a la siguiente mirada, profesor, y volvemos. El mundo contemporáneo es un mundo que clama por la creación de una aldea global, de una aldea, de una sociedad o de un cúmulo de sociedades que respeten las distintas formas de pensar la política, la economía, la cultura, el territorio, una cacofonía de diversidades. En tal sentido, el 12 de octubre tiene que llamarnos a la reflexión sobre no solamente a la condena de lo que ocurrió hace 500 años, sino a la repercusión contemporánea de la legitimación o del cuestionamiento de lo que ocurrió hace 500 años, o a la legitimación del derecho de la lucha por la diversidad. Yo creo que el nudo central de esta problemática historiográfica y con ribetes políticos, ideológicos, está en eso que señala el profesor Francisco, la gran diversidad cultural. Decía el poeta Pablo Neruda, desde la perspectiva del gran poeta de la izquierda, de aquellos años gloriosos, cuando la izquierda todavía despertaba esperanzas en la humanidad, sueños y utopías. Él hablaba maravillas del lenguaje y decía, se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro de la palabra. Y gracias a ese oro del verbo y la palabra, usted y yo estamos comunicándonos ahorita y tratando de llevarle un mensaje, una palabra, una idea compleja de este fenómeno histórico. Esa diversidad ha sido también manipulada desde el punto de vista demagógico, ¿no? Se habla de identidades, digamos, que no pueden ser tocados, ¿no? Bloques de identidad, dogmas de identidad, movidos por el pensamiento único, el pensamiento autoritario. Eso es una tarea que para ustedes, los historiadores, plantea grandes retos, ¿no? Claro, fíjese que precisamente las identidades son dogmáticas en ese sentido, ¿no? Así es. Pero ¿cuál es la verdad de la identidad? Las identidades cambian. ¿Por qué? Porque cuando hay, igual que la cultura, cuando hay invenciones, innovaciones y difusión cultural, cambian. Y como dice el profesor Tiapa, estamos en una aldea global. Sin duda. ¿Eso qué implica? Que hay cambios, contactos culturales, que producen cambios culturales. Entonces nosotros no podemos estar pensando que los indígenas tienen que estar aislados, solos. No, ya no hay ningún pueblo indígena en el mundo que no haya tenido contacto con una cultura occidental o con una cultura occidentalizada, en el caso de nosotros, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Lo interesante es que
esa diversidad no se respeta. Se habla mucho de esa diversidad, pero no se respeta en lo absoluto. Se dice que hay que tenerla ahí intocada, pura, pero nosotros cuando damos una mirada caemos en eso que usted está hablando. El único gobernador indígena y el primer gobernador indígena que tiene este país ahora es totalmente estigmatizado, ¿ok? Cuando quienes lo llevaron en un primer momento a ese puesto decían, no, vamos a respetar las culturas indígenas, miren, este país se respeta las culturas indígenas, que tenemos hasta un gobernador indígena. Luego, cuando la persona reclama sus derechos, inmediatamente es estigmatizado. Así es. Es en su facto que ocurre eso. Ahora, hay otro fenómeno, profesor Luis Bastida, que vale la pena, digamos, tocar en esta conversación. La presencia y el papel de la Iglesia, digamos, tras el proceso de evangelización, vino en cierta medida, digamos, una humanización paralela del fenómeno de la conquista, ¿no? Los padres mendicantes, los jesuitas, cosas que están en las crónicas historiográficas más serias del continente, ¿no? ¿Qué significó esa presencia de la Iglesia en América? Sí, fíjese que la presencia de la Iglesia en América, inclusive hoy para los pueblos indígenas, todavía es muy importante. ¿Okay? Nadie es un secreto lo de Bartolomé de las Casas. Gracias a Bartolomé de las Casas es que la corona española reconoce que los indígenas tenían alma. El hecho de reconocer ya que los indígenas tenían alma pasaban a ser siervos del rey. Muy bueno. A ser siervos del rey estaban protegidos por la corona. De hecho, muchas lenguas indígenas se salvaron gracias a los aportes de la Iglesia. A pesar de todo lo que conocemos, que también en un primer momento la Iglesia ayudó prácticamente al proceso ese inquisidor que hubo aquí en América Latina, por eso mismo que hablamos ahora, ¿qué pensaban los curas en un primer momento? Que ellos venían aquí a salvar almas. Ellos no estaban matando a los indígenas, ellos le estaban salvando el alma. O sea, era mejor, ¿no? O sea, pero claro, uno hoy lo ve, mataron a los indios, pero los españoles en ese momento, no lo estamos matando, le estamos salvando el alma. Es su vida eterna, esta es una vida terrenal. ¿Okay? Pero claro, luego la Iglesia también va cambiando. Con el cambio de la Iglesia viene también el cambio hacia la actitud de los pueblos indígenas. Ahora, este papel, por ejemplo, en el campo específico suyo, la etnografía, de José de Acosta, por ejemplo, que traduce las lenguas indígenas, las aprende en cuestiones de años, ¿verdad? Bernardo de Sahagún, creo que se llamaba. También, sí, Bernardo de Sahagún. Eso fueron unos aportes etnográficos extraordinarios, ¿no? Sí, es que la mayoría de crónicas también en buena parte fueron escritas por misioneros. Por misioneros. ¿Okay? Y eso es prácticamente lo que nos ayuda a nosotros hoy un poco a conocer cómo eran las poblaciones indígenas en el momento de la conquista, inclusive durante la colonia. Y hoy todavía muchas lenguas indígenas del Amazonas han sido salvadas gracias a los misioneros. Y eso es un valor que está ahí, que extraordinario. No se puede tapar con un dedo ese aporte que ha hecho la Iglesia, inclusive la contemporánea. Muy bueno. Nosotros tenemos las miradas de un reconocido crítico literario, amigo nuestro, Víctor Bravo. Le pedí al profesor Víctor que nos acompañara en esta conversación porque la literatura, y eso lo sabe muy bien, profesor Bastida, es un gran aporte, ¿no? Nosotros tenemos los únicos premios Nobel que tenemos en el continente nuestro, sudamericano, hispanoamericano, como se le quiera llamar, latinoamericano, son precisamente premios Nobel en literatura. O sea, el reconocimiento es universal. Entonces el profesor Víctor nos va a dar 3 miradas que nos va a permitir para dinamizar un poco más esta conversación. Vamos entonces con el profesor Víctor. Dice Mais Vallenilla que el ser americano debe responderse con una paradoja, la de no ser siempre todavía. ¿Esto qué significa? Significa que la llegada de los españoles y de los europeos en general a lo que luego se llamó el Nuevo Mundo va a suponer el desgarramiento de una serie de culturas que venían en la armonía de su destino y la irrupción de otra cultura devastadora que se va a plantear fundamentalmente la posibilidad del saqueo. Bueno, ahí el profesor Víctor señala unos aspectos bastante controversiales y polémicos, profesor Bastidas, ¿no? Esa visión un poco mitificada de que nuestro aborigen tenía una relación
armoniosa con su destino, el destino manifiesto de los orígenes, la armonía con la naturaleza. Eso habría que ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Se habló del buen salvaje, ¿verdad? De Rousseau. Rousseau, los franceses, la Ilustración, nos dejó categorías que luego se fueron repitiendo. ¿Usted no se acuerda de este libro de Carlos Rangel, del buen salvaje, el buen revolucionario? Que es una síntesis extraordinaria de esta gran polémica, de esas dos visiones, ¿no? La visión que reivindicaba la versión dorada, digamos, de la conquista y la versión negra, malévola, de la presencia de los españoles en el continente. ¿Qué opina usted? Fíjese que la que ha calado más es esa última, ¿no? La versión malévola de esos españoles que llegaron aquí a saquear, a matar, a robar. Hay varias cosas en relación a eso. En un primer momento, aquí los indígenas también tenían muchas guerras y tenían muchos conflictos. Los aztecas eran crueles y los incas. Claro, si precisamente una de las cuestiones que ayudó a que cayera el imperio azteca y que cayera Montezuma fue precisamente porque los pueblos que tenían subjugados los aztecas vieron a los españoles a los salvadores. Dijeron, estos nos van a liberar de este imperio que nos está abrigaron oprimiendo. Esa esperanza. Exacto, al ver a los españoles. Entonces, eso es evidencia de que habían conflictos, ¿okay? Que habían pueblos que estaban sometidos. Ahora bien, en un primer momento yo creo que cuando el cuento de los espejitos de oro y el intercambio ese que se hacía, el oro por los espejitos, que ese intercambio que se hacía, yo no sé si los indígenas todos le tendrían el valor al oro que nosotros le damos. ¿Ok? Deberían tener un valor porque lo tenían en los sitios sagrados también, pero no sé si ese sería ese mismo valor. No sé si para el indígena sería más importante en ese momento lograr verse el mismo, que nunca se había visto, que el oro. Ser un impacto, ¿no? Eso fue uno de los impactos también bárbaros de lograrse ver. Bueno, las cartas de Colón dicen, ¿no? Desprendidos, desnudos, vinculados con la naturaleza, regalaban todo, se asombraban de todo. El aire era dulce, las palabras dulces, decía Colón, algo así, ¿no? Sí, y de hecho sí había una armonía, una mejor armonía con la naturaleza de la que ha tenido Occidente y todavía la tienen hoy. Pero eso también es mito, porque todos los pueblos, para poder vivir, tienen su entorno y se aprovechan de ese entorno. Y los indígenas del pasado y los del presente igual se siguen aprovechando de ese entorno. Entonces no podemos ni siquiera ver a los indígenas del pasado y a los del presente como prácticamente individuos que están en una armonía total y que han estado en armonía con la naturaleza y con su entorno, inclusive los otros grupos étnicos. Una de las cuestiones que también uno ve en los pueblos indígenas es la defensa por su territorio, y cuando otro pueblo indígena intenta llegarle a su territorio, inmediatamente puede producirse hasta un conflicto armado. Entonces, esa armonía tal y ese de que hubo en ese tiempo y sigue habiendo, yo no la creo mucho. Y por otro lado, si bien es cierto que los españoles llegaron y se llevaron una cantidad, o los españoles del momento, para decirlo de otra manera, se llevaron una cantidad de riqueza del continente americano, es cierto, y uno todavía va a Europa y ve que prácticamente todas las figuras religiosas que hay en muchísimas partes de muchas iglesias de España fueron hechas con oro americano. Bueno, pero es que ahorita en este momento hay una vergüenza notoria y pública en Venezuela con el arco minero. No son indígenas los que están explotando eso. Ahí va. No son indígenas, transnacionales monstruosas, sí. ¿verdad? Entonces esa contradicción ideológica entre la defensa de esa condición básica, primaria del aborigen, y a veces se le presta a estas transnacionales que lleguen a explotar el arco minero. Eso es una tremenda contradicción. Claro, porque es que los mismos que cuestionan lo que pasó hace 500 años, son los mismos que apoyan a que los indígenas sean desplazados de sus tierras y sus tierras sean destruidas y todas las riquezas saqueadas. O sea, eso es un saqueo contemporáneo, y también va en contra de los pueblos indígenas. ¿Dónde están los derechos de los pueblos indígenas del territorio? ¿Por qué los pueblos indígenas están en las ciudades? Porque no tienen sus territorios, así es, son despojados de sus riquezas. Entonces ahí es donde vemos ese juego de palabras, ese doble discurso, defensa por un lado, doble moral, cuestionando lo que ocurrió hace 500 años con ojos de hoy, pero haciendo una barbaridad peor actualmente. Pero con peores consecuencias. Así es. Vamos con la segunda mirada del profesor Víctor Bravo, por favor. La destrucción de lo que luego se llama el Nuevo Mundo es inaudita. Se han hecho estudios impresionantes
Después del primer viaje de Colón, la presencia indígena en las islas del Caribe desaparece. Cuando los europeos desembarcan en el continente, la destrucción indígena por la espada y por la viruela es realmente estremecedora. Al lado de eso, hay que decir con justicia que la llegada de la iglesia a través de los monjes mendicantes va a iniciar un proceso de recuperación también de los grandes aportes indígenas. Hay un elemento importante, profesor Luis Bastida, que me gustaría aprovechar esta conversación para dilucidarlo un poco. La antropología, los estudios históricos, ¿tienen porcentajes concretos de ese exterminio étnico durante el proceso de la conquista? Sí, hay algunas cifras, pero siempre está la posibilidad de que esa cifra haya sido aumentada, manipulada. Muchas de esas cifras han sido manipuladas, ¿okay? Pero claro que sí, evidentemente es lo que el profesor dice y lo que hablamos nosotros. Las islas del Caribe fueron arrasadas, ¿okay? Por las enfermedades, inclusive en encuentros armados. Ahora, yo creo un poco lo que decía Francisco es mirar eso hoy, ¿ok? ¿Qué está pasando con los pueblos indígenas actualmente? Veamos aquí mismo en el estado Zulia, con el pueblo indígena Yucpa, lo siguen masacrando. Eso es cierto, ¿verdad? Es muy cierto. He leído crónicas realmente de una crueldad asombrosa, ¿no? Sí, y hay muchos problemas, porque ahí no solamente ¿Cómo se llama este líder que mataron hace 2 años? Sabino Romero. Sabino Romero. Sí. Un tronco de líder. Uno de los mejores líderes Yucpa de la Sierra de Perijá. Yo tuve la oportunidad de conocerlo trabajando en la sierra. Me imagino. Y de verdad que hablar con Sabino era hablar con un sabio. Y solamente porque Sabino... Él era antropólogo también, ¿no? No, Sabino era un indígena que prácticamente... No tuvo estudios universitarios. No tuvo estudios universitarios. Sabino era un artista, un artesano indígena. Qué maravilla. Y lo interesante es que Sabino, el pensamiento de Sabino era muy profundo, y además el pensamiento de Sabino nunca lo comprendían a veces ni los indígenas que estaban con él. Quedó algo escrito de él. Sí, muchas de las cuestiones que uno como antropólogo recogió, pues uno las ha publicado, sobre todo un antropólogo del Zulia. Un programa sobre ese pensamiento. El pensamiento de Sabino es interesante y fue un líder que nunca se vendió. Y el gran problema es que precisamente hoy usted va al pueblo indígena Yucpa y su sistema económico fue estructurado por el actual gobierno, prácticamente por las políticas. El sistema político también. Entonces los indígenas ya, el cacique no tiene importancia para ellos. Ahora para ellos lo importante es el presidente o el vocero del consejo comunal. Los indígenas ya no van de caza, pesca y recolección porque les llevan la bolsa de comida, ni tienen conucos. Entonces todas esas cuestiones se fueron desestructurando y prácticamente los indígenas Yucpa están perdiendo su cultura. O sea, no fue que la cultura se perdió hace 500 años y que se impuso una cultura nueva. Ahí hubo una reestructuración y prácticamente todos los latinoamericanos pues somos producto de eso. Un acriollamiento vergonzoso y lastimero lo que se está viviendo ahí, ¿no? Exacto. Y todavía lo que se quiere es seguir aculturando a los indígenas y peor todavía porque entran en unos estados de mendicidad. Los indígenas tienen que venir a las ciudades, en las ciudades son estigmatizados por la misma población criolla. Entonces es verdad que es lamentable tanto lo que ocurrió hace 500 años, pero lo peor es que no ha dejado de ocurrir y que hoy sigue ocurriendo, pero de otra manera. Ahora, profesor, estas conexiones globales, como decía el profesor Francisco, de relaciones institucionales, universitarias, académicas, centros de investigación como el que usted preside, digamos, hay pronunciamientos claros, concretos, políticamente bien organizados en aras de defender esa cultura originaria. Sí, pues yo creo que... Más allá de demagogia oficial. Sí. Y de hecho, parte de todo lo que fue el capítulo 8 de la Constitución Nacional fue una propuesta de los antropólogos. ¿Okay? Si no hubiese habido ese trabajo antropológico
detrás de ese artículo, de ese capítulo 8 de la Constitución Nacional, eso no se hubiese llevado a cabo, porque prácticamente, si bien es cierto que fueron los indígenas los que lo propusieron, detrás de eso está todo un trabajo de los antropólogos. O sea, no se puede negar que solamente ha sido trabajo de los indígenas. Los indígenas, si alguien es aliado de los indígenas, hemos sido la gente que trabajamos con la antropología. ¿Cómo no? Yo recuerdo que aquí en este programa, con el profesor amigo suyo, muy amigo, Omar González, él me dice, así a boca de jarro, dice, la ministra para asuntos indígenas es enemiga de los indígenas. Lo dijo aquí. Todas las que han habido han sido enemigas de los indígenas. Todas las que han habido. ¿Quién las nombra? ¿Cómo es eso? ¿A qué obedece esa política? Esa es una política que obedece a lo que obedece toda la política. Simplemente cuestiones de amiguismo, no me va a fastidiar, va a ser complaciente con lo que yo digo, porque si en realidad fuese para los indígenas, pusiesen a un luchador indígena, a uno que le va a decir a usted, no, eso no me conviene, no me metan empresas transnacionales en el arco minero, no me explote el carbón de la Sierra de Perijá, pero simplemente ponen a una persona que sea complaciente y además juegue como un doble rol. Por este lado soy complaciente con el gobierno, no con el Estado, sino con el gobierno, y por el otro lado, pues sirvo de enlace con los indígenas y le digo a los indígenas, mire, nos van a hacer casitas, nos van a traer comida, igual los engañan y sí, puede que les lleven las casas y la comida, pero ¿de qué le sirve eso al indígena futuro? Absolutamente de nada, porque sus bosques van a desaparecer, el agua va a desaparecer, y fundamentalmente de eso es que viven los pueblos indígenas. Entonces, todas las ministras que han habido y prácticamente todos los dirigentes indígenas que están en puestos del gobierno son enemigos de los pueblos indígenas. Y lo digo con conocimiento de causa. Conocimiento, claro que sí, como estudioso de ese fenómeno. Vamos entonces con la tercera mirada del profesor Víctor y volvemos, profesor Bastidas, a esta conversación. Yo quisiera, mientras preparan técnicamente la mirada, hacer una pregunta así puntual. ¿El arco minero se puede convertir en el exterminio total de las poblaciones indígenas del Amazonas? Sí, y no solamente de las poblaciones indígenas, sino de la población criolla de esos estados. Ahí está la riqueza acuífera de toda esa zona del país, y al desaparecer el agua de esa zona y la contaminación de esa agua, no solamente va a desaparecer las poblaciones indígenas, sino también las poblaciones criollas que están asentadas en el estado Bolívar. Qué lamentable. Vamos entonces, amigos, con la mirada del profesor Víctor Bravo. A estas alturas, a partir del desarrollo de la antropología, la gran pregunta es, ¿qué es esta cultura producto de la conquista? Esa conquista que irrumpió en un estremecimiento que aún se escucha en el universo. El producto de esa conquista y el desarrollo de procesos de dominio y luego de liberación, ¿qué ha producido hoy? Yo creo que la pregunta que hace el profesor Víctor, el profesor Bastidas, está muy clara, ¿no? A la hora de los balances históricos, ¿qué significó ese fenómeno de hace 525 años? Estamos ahorita como estamos, producto de qué? Somos mestizos, tenemos una misma lengua, somos universitarios, tenemos, digamos, la esperanza puesta de que el continente se convierta en una referencia desde el punto de vista social, idiosincrático, fundamental para estas sociedades globales. ¿Cómo lo ve usted? Fíjese que eso último de que el continente sea una referencia es como una ilusión que tiene América Latina. ¿Cómo no? Y de hecho se dice que puede ser así porque aquí hay todas las riquezas. Uno oye mucho, ¿no? Que bueno, América Latina es la que puede salvar el mundo, porque aquí hay tanto recursos minerales renovables como no renovables, que la población es población joven, y entonces tenemos esa ilusión de que podamos salvar el mundo. Y yo creo que sí, ahorita la mayoría de América Latina, por decirlo de alguna manera, somos mestizos, ¿ok? Y en los países donde la mayoría es indígena, como en el caso de los Andes centrales, inclusive en México y Guatemala, la mayoría que tiene el poder, que es una minoría en número, es mayoría porque tiene el poder y es la que maneja las cuestiones. O
sea que en Bolivia, por mucho indígena que esté de presidente y por mucho indígena que veamos en las calles, igualito, ahí los que tienen el poder son los criollos. En el caso de los indígenas, siguen prácticamente semejante a lo que ha pasado en estos 500 años. Siguen marginados, segregados. Ahora, nosotros los criollos, ¿qué somos en realidad? Yo creo que es una de las preguntas que tiene que ver con la identidad del latinoamericano. Y nosotros los criollos latinoamericanos definitivamente seguimos siendo uno y diverso, porque inclusive hasta en nuestras actitudes diarias no tenemos una sola manera de responder a lo que nos pasa, sino respondemos de maneras diversas. Somos muy heterogéneos. Ciertamente. Pero vamos a cerrar con una mirada, profesor, que me parece una mirada, digamos, de una gran proyección en la esperanza que todos tenemos en este continente. Vamos a la mirada, por favor. Creo que este contacto, si bien es cierto, fue un momento difícil, fue un momento de cambios drásticos y rigurosos, también es un momento que sentó las bases, que sembró las semillas para esta América grande que somos ahora. Una América de sueños, una América de luchas, una América de conflictos, pero que sobre todo nos convierte en un continente maravilloso, en un continente de cambios, en un continente que se niega a desaparecer. Yo creo que esas palabras de esperanza alentadoras de la profesora Irama, profesor Luis, son de verdad como el cierre óptimo y optimista que debemos tener todos los latinoamericanos a pesar de las atrocidades que estamos viviendo en el continente, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que Irama tiene toda la razón en lo que ella dice, pero esto, digamos, puede llevarse a cabo tal como ella lo señala, mientras nos reconozcamos nosotros, reconozcamos nuestras diferencias, donde aceptemos al otro como es, donde haya un continente de tolerancia, porque yo creo que una de las cuestiones que ha hecho que ese continente que nosotros llamamos América no siga creciendo y no sea, digamos, hoy lo que Irama plantea que puede llegar a ser, es precisamente no haber reconocido que hay diferencias, no haber reconocido al otro como hay que reconocerlo y al no haberlo reconocido, pues tampoco ese otro se ha respetado como hay que respetarse y terminamos ni siquiera sabiendo quiénes somos ni por qué estamos acá. Ahora, los estudios antropológicos en este momento son de una extraordinaria riqueza teórica, ¿no? Esa visión de las culturas híbridas. Recuerdo, por ejemplo, ahorita a Néstor García Canclini, este mexicano que ha hecho grandes aportes, ¿no? Que ha pasado de esa visión de la antropología tradicional a visiones de una complejidad temática y teórica extraordinaria, ¿no? En donde ya empieza a verse, por ejemplo, al consumidor de la ciudad como un sujeto que puede, digamos, convertirse en ciudadano consciente si sabe distinguir, digamos, qué adquirir aquí, cómo comprarlo, para qué. Yo creo que ese tema es interesante en este momento y ustedes están en eso también. Sí, ¿no? O sea, ya la antropología no solamente se carga de estudiar a las sociedades exóticas, por decirlo de alguna manera, sino que se está haciendo mucha antropología urbana. Y una de las cuestiones que llevó a Néstor García Canclini a hacer antropología urbana fue precisamente las migraciones, la migración de población indígena en las ciudades, cómo esa población adaptaba sus saberes a una nueva realidad, mientras en la comunidad indígena una figurina era una deidad, como esa figurina en la ciudad se convierte en un bien de uso y un bien de cambio, la tengo que vender para comer, porque aquí ya la cuestión es diferente. Entonces, bueno, García Canclini empieza a hacer antropología urbana, también se toman muchísimo los estudios de antropología urbana de la Escuela de Chicago, y hoy muchos antropólogos están viendo a ese otro cercano, que había estado un poco alejado de la mirada de los antropólogos. Entonces, ahora el abanico teórico y metodológico y de estudio se le abre a un antropólogo porque sigue estudiando a las sociedades indígenas, sigue estudiando a las sociedades campesinas, pero también tiene que mirar ahora a su ciudad, ahora a lo que está cercano. ¿Cómo están los estudios etnográficos aquí en Mérida, en la Universidad de los Andes, el centro que usted dirige? Sí, fíjese que en el Centro de Investigaciones Etnológicas estamos trabajando fundamentalmente ahorita con antropología audiovisual, que es un campo nuevo que estamos abriendo, porque nos parece que a veces uno escribe y termina escribiendo para una élite y para sus amigos. En cambio, con la antropología visual hay mucho más campos, hay mucha más, se le puede llegar a mucha más gente, que precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer con cuestiones en antropología visual actualmente del centro. Le estamos dando un vuelco y lo estamos convirtiendo prácticamente en un centro de investigaciones etnológicas en antropología audiovisual. Queda el compromiso para hacer un programa
sobre lo que están haciendo en ese centro. Con estudiantes, si están trabajando con audiovisuales, mostrar un poco lo que están haciendo y seguimos así con esta conversación. Yo quisiera mostrar, estos son de los fenómenos editoriales que se hacen en la ciudad de Mérida. La editorial del amigo Víctor Bravo, El Otro, El Mismo, digamos, nos permite a nosotros esta maravilla. Aquí está la poesía completa de un gran poeta peruano, César Vallejo. Este poeta está siendo en este momento reivindicado como uno de los mejores poetas de la lengua española, hablando de nuestra lengua, a nivel lengua que nos une. Sí, entonces esto de verdad es extraordinario. Yo aplaudo la reedición de este poemario del gran poeta peruano, muy tocado por las cosas indígenas, ¿no? Claro. Una gran sensibilidad, por cierto, sobre esos temas. De modo que lo recomiendo. César Vallejo, La Rueda del Hambriento. Profesor, ha sido un verdadero placer. Igual para mí. Espero entonces concretar ese programa sobre la actividad etnográfica que ustedes están desarrollando desde la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Gracias, profesor. Gracias, amigos, y seguimos entonces nosotros en estos contactos semana a semana. Gracias.